El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV. Cae la noche y yo en ella, en los caminos que se bifurcan. Estoy a un paso del olvido, a 2 pasos del remordimiento, a 3 pasos de la muerte. La literatura es la expresión de vida más hermosa que ha logrado el ser humano, como cualquier otro campo de las artes, ¿no? Pero igual como con otro campo de la ciencia, y todas son expresiones maravillosas de la inteligencia superior que es el ser humano. Pero en términos de literatura, es la posibilidad de soñar y de crear con las palabras situaciones, hechos, respuestas frente al mundo, a lo verosímil, lo creíble y no creíble, lo entendible y lo no entendible fundamentalmente. La literatura se manifiesta en el paisaje cultural cafetero, abriendo a través de los libros puertas al mundo que permiten recorrer otras culturas. De igual manera, escritores de la región exploran su entorno para expresar en palabras sus visiones de la vida, la identidad y la cultura, que hoy publican en diversas plataformas. Mire, lo que pasa es que los jóvenes sí están permanentemente leyendo, pero leyendo de otra manera. Por ejemplo, cuando el chico rasta, por ejemplo, ¿cierto? Se está trenzando su pelo, es una manera de leer el mundo nueva. Es otra urdimbre, la misma que hacía Penélope, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Ulises, cuando tejía y destejía el mundo? Yo creo que el muchacho de ahora, en una bella metáfora, teje y desteje, que me acabo de enterar además de ese proceso, teje y desteje su pelo. ¿Y qué implicaciones tendría eso? ¿Qué urdimbre es la que estamos manejando? ¿La de Penélope o la del chico rasta contemporáneo? Yo creo que en este momento estamos manejando la del chico, ¿cierto? Que es cómo yo me interpreto y cómo yo me siento. Es otra manera de leer el mundo. O sea, nosotros puede que el muchacho joven, digamos, no escribe literatura, no leen mucho. Ah, no, el muchacho de ahora está leyendo el mundo de una manera distinta a como lo leíamos los viejos. Nosotros, hasta mi generación, somos una generación de palabra. Sí, leíamos el mundo y lo expresábamos en palabras y en textos escritos y vueltos literatura como adjetivo, ¿verdad? Éramos fundamentalmente barrocos. El muchacho de ahora está leyendo permanentemente el mundo y lo está escribiendo de otra manera. Saber oírlos no es simplemente prestar el oído, sino prestar el conocimiento, ir más allá, ¿no? El niño cuando le dice a uno, no sé, la jirafa morada me pateó, dice, niño, no existe jirafas, no existen jirafas moradas, etc. No, hay que meterse en ese mundo de lo no convencional, ¿no? No hay que tener una mente rígida. Yo confío muchísimo en que el niño de Pereira esté leyendo el mundo, esté leyendo la gran transformación que sufrimos los pereiranos, porque ante realidades inéditas necesitamos escrituras y formas mejor de escritura inéditas, totalmente inéditas. Yo escribí para la primera feria del libro hace 27 años en Bogotá, que escribí un libro cuyo título es Literatura Risaraldense. Y fui y lo presenté en la feria del libro en Bogotá, y cuando llegué con mi libro aquí, me preguntaban en Bogotá con algo de asombro, y es que hay literatura risaraldense. Entendí la sorna, porque efectivamente pareciera que Risaralda y Pereira particularmente no tenían como impronta el ejercicio del texto escrito y la literatura, sino otro tipo de caracterizaciones que ustedes saben bien cuáles eran por entonces y por ahora siguen siendo de alguna manera. Pero cuando me puse a hacer el estudio sobre Risaralda, encontré que había muy buena cantidad de escritores, más de los que yo podría pensar. Y que había unos escritores muy buenos.
Eso no significa que no tengamos que hacer una campaña súper dura alrededor del libro físico. Yo soy partidaria de este libro, de los libros físicos, ¿sí? del manual. ¿Por qué? No estoy en contra del mundo digital y demás, pero ¿por qué estoy a favor del libro físico? Porque yo tengo la pasión por los libros y quisiera inculcarla a los demás, sobre todo a los jóvenes. El libro como una especie de amante, el libro como mi compañero, el libro sobre el cual puedo tatuar mis impresiones, porque el libro ya me modifica a mí en la medida en que lo leo. O sea, el libro tatúa mi mente, ¿no es verdad? Lo leo y me modifica. Las universidades y en general todo tipo de institución académica suelen ser lentas en la asimilación de nuevas tendencias literarias, pero curiosamente, en virtud de que la crítica literaria en Colombia se ha vuelto cada vez más escasa y que además está muy influida por lo que quieren las grandes casas editoriales, las multinacionales del libro, la crítica académica se ha convertido, por el contrario, en el sitio donde buena parte de la nueva literatura colombiana tiene la posibilidad de mostrarse, tiene la posibilidad de volverse importante. Tiene el problema de que es muy lento el proceso. Los textos académicos se demoran en llegarle a la gente, los textos académicos tienen una difusión muy restringida, pero es probable que mucha de la literatura más interesante que se ha hecho en Colombia en los últimos 15 años finalmente logre el reconocimiento que se merece por los textos académicos más que por los textos críticos que aparecen en los grandes periódicos y revistas. Narrar las regiones culturales de Colombia desde textos literarios es aprovechar la creatividad y universalidad de las palabras como el medio adecuado para dialogar detalladamente sobre las realidades humanas, sociales y culturales de la región. Yo creo que cualquier lugar del mundo es interesante si un escritor trabaja con seriedad y lo convierte en literatura. Entonces creo que Caldas, Manizales y en general el eje cafetero tienen posibilidades de aparecer en la literatura colombiana tanto como cualquier otra región. La cultura cafetera se ha venido construyendo desde finales del siglo XIX, que no solo la literatura sino también todas las artes han ido contribuyendo a formar una identidad, a generar una cultura que ahora viene a ser reconocida con el nombre de paisaje cultural cafetero, pero que se ha ido formando, se ha ido creando a través de los decenios. Y creo también que es muy importante en la literatura del eje cafetero lo que se está haciendo actualmente. Me parece que vivimos un buen momento en la literatura del eje cafetero. Creo que hay nombres como el de Carlos Castrillón en Armenia, Rigoberto Gil en Pereira, Orlando Mejía, Adalberto Agudelo, Antonio María Flores, que no está actualmente en Manizales, pero que inició su carrera en Manizales, Flover Zapata, que es un gran poeta. 1851 es una novela que aborda sucesos que ocurrieron precisamente en ese año y que tienen que ver con la lucha por la posesión de la tierra en el norte de Caldas, con episodios que se desarrollaban en los estrados judiciales, pero que también podían ser muy violentos, porque en algunos momentos quienes tenían las tierras armaron grupos paramilitares para reclamar los terrenos que consideraban suyos. Tiene una serie de fragmentos que tienen que ver con cosas muy contemporáneas, como la descripción de las reinas de belleza, como la forma en que la National Geographic presenta la naturaleza en televisión, como pasajes francamente eróticos que son inconcebibles para el siglo XIX y que además se desarrollan en las fiestas religiosas que supuestamente los antioqueños guardaban durante el siglo XIX, construyendo una novela que, si bien está basada en sucesos históricos del siglo XIX y desarrolla la cotidianidad del siglo XIX, está narrada con herramientas y con formas que son muy del siglo XX y del siglo XXI. En el origen de 1851 está la idea de contar este conflicto de las tierras.
que yo había leído en textos históricos. Y a mí me pareció interesante escribir la novela porque esos conflictos que se presentaron en el siglo XIX siguen siendo los mismos conflictos que se presentan hoy en Colombia y que siguen originando la formación de grupos paramilitares, el hecho de que personas se pongan al margen de la ley, siguen originando la guerra y la violencia. Entonces, ese siglo XIX de la colonización antioqueña, que nos parece tan lejano, sigue siendo, desde el punto de vista de los conflictos por la tenencia de la tierra, la misma Colombia del siglo XXI, la misma Colombia del campesino pobre que es desplazado por el campesino rico. Lo que estaba ocurriendo en la colonización antioqueña en el siglo XIX es, en últimas, un reflejo y un antecedente de la violencia colombiana de hoy. La literatura, apropiándose de situaciones cotidianas e invenciones de los escritores, recrea universos paralelos que se relacionan con historias y contextos del paisaje cultural cafetero. Yo creo que hay un problema con la literatura en el sentido de que el libro se conoce como un formato lineal, ¿cierto? Donde de principio a fin, y hay pocas propuestas en términos de formatos de libros que te permitan ingresar desde una perspectiva más interactiva. Nosotros estamos ahora en el Festival de la Imagen de Manizales. Este es un proyecto que ganó la residencia en diseño y se llama Concertina y es una máquina de sonido sobre papel. Viene desde un desafío que yo me planteo, que es integrar dos lenguajes distintos, pero que ambos comparten el concepto de la interactividad. Uno es el soporte del libro en este formato pop-up que se levantan estructuras y con las cuales el lector puede interactuar, puede ejecutar ciertos movimientos, pueden aparecer volúmenes. Y el otro es la electrónica sonora que viene de las máquinas de sonido do it yourself y que también son súper interactivas, pero además tienen el componente lumínico y sonoro. Este formato como circo se llama Concertina y a mí me gustó mucho el nombre porque hace un guiño a la figura de los conciertos o de los toques o las tocatas, y el mundo de estas máquinas de sonido yourself viene también de los músicos que se construyen sus propias máquinas, y me interesó juntar esos dos conceptos también bajo la figura de la concertina. Y la otra es que es un formato que se puede recorrer, y como está compuesta por distintas partes, en cada una de esas partes hay una máquina que puede ser tocada por distintas personas, entonces pueden haber 4 personas tocando la máquina. Sí, el do it yourself es una sigla en inglés, pero significa hazlo tú mismo. Y eso quiere decir que finalmente es una propuesta para que nosotros resolvamos las cosas bajo nuestros propios recursos, haciendo las cosas a mano o aprendiendo del vecino, de tu papá, de tu mamá, de tu abuelito. Bueno, este proyecto tiene un desafío súper importante, que es adaptar los mecanismos del papel, las perillas, los pull-tabs, los levantamientos, pero para que cumplan funciones electrónicas. Entonces, las perillas que están ahí, esas rueditas de colores, si bien giran, pero también pasa electricidad a través de ellas y modifican el sonido. También hay algunos componentes que reaccionan a la luz. Cuando baja la luz, el sonido cambia, o cuando la luz es más fuerte, también se vuelve más agudo. Y por ahora es una máquina, es un objeto interactivo, pero para mí es importante también poder integrar en un futuro que cumpla también funciones narrativas, ¿no? Como que de alguna manera pase algo en un relato, tal vez no literal, pero sí que contenga imagen, que, no sé, que se arme un relato no solo a través del sonido, sino también desde lo visual. Los relatos se construyen a partir de las palabras. Hoy, el texto impreso se concibe de manera diferente y las plataformas de circulación se manifiestan a partir de nuevas relaciones socioculturales, dadas por la modernidad y las exploraciones tecnológicas. Pero parece que esta ciudad, la ciudad de los 150 años, es una ciudad que ha cambiado radicalmente, en el sentido de que ya lo que importa son unos nuevos géneros, también las nuevas tecnologías han impuesto casi que una forma de vivir diferente
la producción estética. Y la poesía hoy en día casi que ya no refiere de la misma moda el amor, el odio, las pasiones humanas. Y un poco yo me sensibilizo frente a esas nuevas tendencias que me parece que reflejan las angustias que vivimos. Anónimos es precisamente un producto de esos años juveniles. Yo comienzo a escribirla ya a mis 18 años. Yo ya había participado en el concurso nacional de novela Ciudad Pereira, que hace el Instituto de Cultura. Y esa primera novela la quemo, termina en la hoguera. Y me preocupa entonces ya mostrar cómo es el testimonio de los jóvenes, especialmente de nuestra ciudad, ¿cierto? Cómo es esta angustia particular y si tiene algo de particular. Estás pintada, niña roja, entre sábanas, sobre el papel, indiferente y pálida, con tus brazos de tierna soledad tendidos a la noche, aferrados a los espejos que te han roto los ojos, los espejos que te han perdido, al ser quien finge ser. Has de llamarte luna, viejo silenciar, y he de soñar tu luz, ahora que pareces dormir entre los astros que se disputan el universo. Es una novela corta, un poco porque también los géneros han venido reduciendo su tamaño de escritura, ¿cierto? A una condensación mucho más estética, mucho más directa. Lo importante de esta novela es que si bien refleja cómo es nuestro habitar cotidiano en la ciudad, desde unos jóvenes, se llama Anónimos, es precisamente por esa protesta que realizo frente al hecho de que no importa cómo nos llamemos para un sistema que nos invisibiliza, que nos segrega, sino por el contrario, cómo sería conocer a estos jóvenes íntimamente, ¿cierto? Ellos deambulan por la antigua Casa de la Juventud de acá de Pereira, que quedaba en la 21 con Cuarta. También se habla de los parques de la ciudad, también se habla de una joven que viaja de un pueblo de Risaralda hacia el centro y cómo es ese tránsito también del municipio completamente rural, del paisaje pues como de las montañas, a estas losas de cemento, donde la vida tiene otras exigencias. Ve y oye a los dioses, por lo que hay que considerarlo un loco. Odia las costumbres seculares, el deseo mecanizado y burdo, al cual solo le brinda una sonrisa forzada. En ese sentido, nosotros sentíamos la urgencia de reunirnos, unos jóvenes que teníamos unas mismas preocupaciones, unos mismos intereses, para empoderar un poco el panorama cultural del eje cafetero. Es así como nos reunimos Diego Alexander Vélez Quirós, poeta, John Jairo Carvajal Bernal, un editor, y fundamos un grupo que se llama Polifonía, que ha servido de plataforma a las expresiones quizás más bellas de la cultura de nuestra región. Polifonía es un proyecto que nace en el 2008, impreso, pero realmente es un proyecto que viene desde el 2004 en la Universidad Tecnológica de Pereira con un grupo de amigos como Alan González Salazar y Diego Alexander Vélez, que hoy en día son una de las voces más representativas de la literatura acá en el departamento. Asimismo, la revista ha sido una plataforma que ha permitido difundir y promover muchos escritores a nivel nacional y departamental con el Premio Nacional de Poesía El Quijote de Acero. Hemos logrado también vincular no solamente este proyecto, difundir no solamente a escritores como Alan y Diego Alexander Vélez, sino una cantidad de jóvenes que se han vinculado al proyecto, jóvenes, pelados muy jóvenes que tienen la intención no solamente de empezar a contarnos cosas sobre su vida, sino tomarse la carrera de la literatura en serio y han empezado a publicar. Polifonía quiere seguir siendo, como lo ha desarrollado desde el 2008, una plataforma que propende por mantener el diálogo con las diferentes expresiones artísticas de la ciudad y a nivel nacional. Asimismo, quiere seguir fortaleciendo desde el proceso editorial como Clepsidra Editores los diferentes escritores departamentales y a nivel nacional. En ese sentido, creo que es uno de los grandes logros que compartimos con la revista, no solamente que es un proceso de jóvenes escritores, de gente que está muy preocupada por los avatares que pasan en la actualidad, sino además están interesados por promover otros escritores, y ahí es donde es importante hablar de Clepsidra Editores, que es el gran logro desde nuestro punto de vista de Polifonía. La literatura permitirá recopilar parte de la memoria del paisaje cultural cafetero,
¿cómo no fortalecer la educación, creación y circulación de textos literarios que nacen en el corazón de la región cafetera? Estamos hablando mucho en estos últimos tiempos sobre el paisaje cultural cafetero, ¿no? Que además fue desde la UNESCO donde se construye y se lanza esta plataforma. Pero nosotros hemos observado que el paisaje cultural cafetero es de alguna manera un elemento de discernimiento bastante difuso de encontrar. Cuando el jovencito nuestro escriba sobre este proceso de transformación, yo creo que va a ser fundamental su testimonio en la medida en que solo la literatura, solo la palabra escrita nos va a permitir evaluar y ponderar el cambio de escenario. Me explico de otra manera. ¿Por qué la gente de todos los tiempos y de todas las culturas en lengua española sigue leyendo el Quijote? Si el Quijote se escribió hace tantos años. Muchos siglos de historia. ¿Por qué? Porque fue escrito con tanta honestidad, leyendo la cultura cotidiana de su momento, de la España de entonces, para decir, en algún lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, etcétera, etcétera. Estados de transición solemnes, impresionantes, que no seríamos capaces de entender si no tuviésemos el texto escrito. Nuestros jóvenes tienen la obligación, permanentemente, y sobre todo el escritor, de estar testimoniando, testificando, sintiendo, traduciendo cada momento histórico que vive, porque solo eso nos servirá a nosotros como posibilidad de leer el mundo mucho después. Dejo el camino con los nudos ciegos del recuerdo, con los silencios del pensamiento, bajo la escarcha azul de la noche, toda ella vuelta a un eco. La recepción internacional de la literatura del eje cafetero a mí me parece que es buena, además porque lo que se ha traducido es muy selecto. La difusión en otros países es complicada, las editoriales tienden a no arriesgarse mucho. Entonces, cuando seleccionan un libro para que tenga la posibilidad de ir a otros países es porque saben muy bien que hay calidad literaria ahí. A mí me parece que lo que hay publicado de escritores del eje cafetero por fuera de Colombia es importante, representativo y tiene muy buena recepción. Para mí lo bonito de este proyecto y de poder desarrollar circuitos sobre papel es que también cumplen una función pedagógica. De alguna manera hacer libros electrónicos que tienen sonido, que tienen luces, que tienen interacción con mecanismos móviles, es también poder traspasarles a los niños cómo aprender tecnología, ¿no? Cómo aprender de la electrónica, qué pasa si yo muevo esto, está cambiando el sonido o la luz está siendo más intermitente, se está volviendo más lenta. Entonces creo que este formato, estos como nuevas tecnologías que se incorporan a otras tradiciones técnicas son súper importantes para poder activar nuevos aprendizajes. También creo que la escritura aparece en un momento de confesión, cuando ya nos es imposible comunicarnos con los otros oralmente. Y debemos recurrir a la escritura como una manera de confesión. Entonces, en ese sentido, yo creo en el sentido positivo del arte como una forma de expiación, de limpieza, de aquello que nos angustia, aquello que nos agobia. En ese sentido, creo yo que habría que facilitarle más herramientas de escritura, de instrumentos musicales, vincularlos más a la danza, al teatro, porque de esta manera tenemos menos víctimas de la droga y la violencia en las calles. Me detengo a la orilla de la tarde y busco las palabras olvidadas, los antiguos colores de la tierra, la huella luminosa de los árboles. Estás aquí, sonríes a mi lado bajo la rama azul que se deshace en un pequeño cielo caminante.
El anterior programa fue financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión, ANTV.